La ciudad y sus demonios, un espacio de charla, de deliberación pública, pero a través de las calles de la tecnología. Un encuentro que surge en este momento en el que encontrarnos físicamente en el espacio público está prohibido para la salud. Y sin embargo, la prescripción médica urbana indica la urgencia de abrazarnos a través de la palabra ahora. Acá nos encontramos para escuchar, debatir, justo cuando más lo necesitamos. La movilidad activa, el género, el transporte, la vivienda, el desarrollo urbano, los debe ir a ver de la pandemia todas y todos los temas urbanos en este espacio que promete tratar de entender y compartir. Bienvenidas, demonios y demonias. Comenzamos. Muy buena noche, Insurgentes con ciclovía, una avenida para todas las personas. La ciclovía de Insurgentes como infraestructura permanente haría de una de las avenidas más importantes del país una calle completa en la que personas de todas las edades y habilidades pueden convivir y transitar de manera segura, accesible, eficiente. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, 7 de octubre de esta ciudad, cuenta con las bases para ser una ciudad de vanguardia, progresista, incluyente y segura, en donde todas las personas podamos ejercer con libertad nuestros derechos y contribuyamos de buen grado al bienestar de la mayoría, conscientes de que al construir ciudadanía edificamos un legado para las siguientes generaciones. No obstante, para consolidar esta legítima aspiración de millones de capitalinas y capitalinos, es necesario el concurso de todas y todos, sociedad y gobierno, que deban escucharse y colaborar para diseñar las acciones y políticas que cimentan la transformación de nuestra capital. Es por ello que las organizaciones y personas abajo firmantes les solicitamos respetuosamente establecer la ciclovía Insurgentes como una infraestructura permanente y así convertir a una de las avenidas más importantes del país en una calle completa donde todas las personas tengan un espacio digno y seguro para trasladarse sin importar si lo hacen caminando, en bicicleta, automóvil o transporte público. Habilitar esa importante avenida para el traslado seguro en bicicleta y con ello contribuir decididamente a la prevención de contagios a raíz de la pandemia del COVID-19 fue una decisión acertada y oportuna, que ha evidenciado diversos beneficios que se multiplicarán en el tiempo con la permanencia del carril confinado en la nueva normalidad. También reconocemos que este cambio presenta algunos retos en la operación del flujo vehicular, principalmente en la descarga de mercancías, traslado de valores y servicio de taxis, por lo cual sugerimos convocar a mesas de trabajo para encontrar entre autoridades, especialistas y población afectada una solución satisfactoria para todas las personas. Proteger a las miles de personas usuarias de la bicicleta y todos quienes se mueven con su propia energía es una acción contundente, perfectamente alineada con el lema de una ciudad de innovación y derechos. ¿Qué es más innovador que redistribuir el espacio destinado durante décadas al tránsito de automóviles, privilegiando ahora a las personas que se mueven con su propia energía, guardando la sana distancia y contribuyendo a descongestionar las calles y el transporte público? ¿Qué más justo que proteger a las personas usuarias más vulnerables de la calle, como son las personas con discapacidad, peatones y ciclistas, así como dotar de un espacio seguro para un vehículo accesible para la población, la mayoría de la población? Está probado con la ciclovía Reforma que este tipo de infraestructura tiene la bondad de atraer a miles de personas en bicicleta, tan diversas como estudiantes, comerciantes, profesionistas, repartidores, oficinistas, consumidoras y un largo etcétera. El regreso a la nueva normalidad debe estar encaminado por acciones como esta, en donde la protección de la salud, la economía de la población y la atención a la crisis climática confluyan y contribuyan a la construcción del paradigma de la ciudad que queremos. Como se ha visto, más allá de la reducción en el tránsito vehicular, producto de la pandemia, la implementación de la ciclovía se ha traducido en una nueva congestión
en gran medida porque ha reducido el estacionamiento irregular que se daba en el carril derecho. Además, hay evidencia, de que en algunos casos se ha traducido en mayor productividad y consumo en la zona, ya que ha facilitado las labores de reparto y mensajería realizados en bicicleta. Por todo esto y por el legado de sustentabilidad que queremos dejar a esta y a las siguientes generaciones, debemos continuar mejorando la infraestructura para la movilidad sustentable, tomando decisiones como el establecimiento permanente de la ciclovía de Insurgentes para hacer de esta arteria una avenida para todas y todos. Es una oportunidad histórica y única para el gobierno que usted encabeza, de otro paso más al frente y se distinga por su capacidad de crear espacios seguros e incluyentes. Confiamos en que así será. Con copia para Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Queridas y queridos amigas, queridas y queridos colegas, el comunicado que esta mañana decenas de organizaciones y ciudadanos de a pie, habitantes de esta ciudad, hemos firmado y solicitado de manera puntual a la autoridad de esta ciudad que se haga una realidad la ciclovía permanente, ya no más emergente, porque permanente es la movilidad de todas y de todos nosotros en Avenida de los Insurgentes, y por ello es que hemos enviado esta comunicación a las autoridades de esta ciudad. Muy buena noche, gracias a todas, a todos por acompañarnos. Es un privilegio darle la bienvenida a quien me ha invitado a moderar esta mesa hace 26 programas, y además es inédito porque tras la pandemia no nos habíamos juntado ni las ni los demonios, y hoy estoy a escasos centímetros de Karina Licea. Demonia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Pues muy feliz porque acabo de arribar del pueblo justamente la semana pasada. Hace mucho que llevo viviendo fuera de la Ciudad de México, pero justo el viernes regresé y justo el día de hoy, casualmente, utilicé la ciclovía de Insurgentes. Cierto. Y feliz, la verdad, nunca me imaginé que se fuera a confinar esta vía. Increíble que lo hayamos logrado. La verdad yo sí tenía como un nivel de percepción muy angustiante cuando andaba por esa vía, porque pues los coches pasan a más de 60 kilómetros por hora en muchas ocasiones, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. La verdad es que ojalá logremos que se vuelva permanente. Sería un gran logro como ciudad, y pues así de feliz estoy. Entonces, bienvenida a la ciudad de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a las 46 personas que se suman a este espacio en este momento. Beatriz Cárdenas, bienvenida, ¿cómo estás? Tenemos cerrado el micrófono de Beatriz, adelante. Ya estoy aquí, hola, muy buenas tardes a todos, un placer, vengo muy ad hoc, hoy con mi playera fantástica, regalo del demonio moderador, number one, Jonás. Quiero que sepan todos ustedes que el texto que ha leído Jonás, luego le vamos a hacer unas preguntas de examen y esperemos que hayan tomado nota. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Alberto Marín, bienvenido. Hola a todos. Pues yo estoy encantado con la ciclovía en Insurgentes, pero tengo varias preguntas terroristas para nuestros invitados de hoy. Gracias, Alberto. Me parece bien. Si no tiene chiste. Que se vaya prendiendo el caldero. Tenemos en este espacio, queridas y queridos amigos, como saben, un espacio de agenda pública. Y tenemos dos invitados a los que antes de presentar como tal, pues, ni modo que los deje un escapar, porque, miren, básicamente ambos han acompañado de manera muy próxima procesos de elección popular que son muy interesantes. Así que yo no vería cómo no preguntarles qué opinan de lo que recientemente ocurrió en la Cámara de Diputados en tema de estos fideicomisos que pues se han decidido eliminar. Algunos de ellos que de hecho afectan temas que tienen que ver con la gobernanza metropolitana y su movilidad, y de otra naturaleza. Así que, siendo uno de nuestros invitados, que insisto, ahora te pediré, Roberto, que te presentes, pero antes de eso, como parte de esta sección de agenda pública, me gustaría que nos contaras, que nos dijeras, ¿qué opinas tú de lo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados? Todavía hacia las 12, 1 de la mañana se seguían revisando, pues, renglón por renglón, varios de los puntos de estos fideicomisos que el legislativo, en particular los diputados, han decidido eliminar. Roberto, ¿qué decir sobre esto?
Pues a ver, seguí el proceso, a falta de haberme metido más, la opinión que yo tengo es, creo que nadie puede negar que en efecto la figura de los fideicomisos era eh, muy controversial, se prestaba para, como ya se había mencionado antes, para actos de corrupción o poca transparencia en muchos casos. Otros no, como apela la gente, sobre todo de la academia, que dicen que eran fideicomisos que estaba claro para qué servían, que se revisaban de manera recurrente, que era transparente su uso. Creo que esto es, la eliminación de los fideicomisos también eh, repite otra de las formas en las cuales el gobierno federal y la coalición mayoritaria pues han abordado distintos problemas de política pública, ¿no? En las cuales muchas veces la queja es, bueno, si había fideicomisos con corrupción o fideicomisos que no servían para nada, pues hay que revisar uno por uno. Creo que ahí hay, evidentemente ese es el conflicto que hay de fondo. Creo que no sé, al menos desde mi punto de vista es difícil de conciliar. Por un lado, la burocracia que requeriría la revisión de cada uno de los 104 fideicomisos llevaría tiempo y quién sabe si hubiera podido revisarse de manera clara y rigurosa cada uno de ellos de cara al proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, pero... Eh, pero por otra parte también evidentemente a rajatabla hace que luego hay afectados de ciertos sectores que tal vez no necesariamente se merecían un recorte así de rudo, ¿no? Eh, evidentemente el eliminar estos fideicomisos también afecta a ciertas élites y creo que la 4T se ha metido con élites culturales, élites políticas, no ha tocado tanto las élites que económicas, eso creo que es algo que también a muchos nos mantiene alerta de, bueno, se han metido ya con élites políticas, culturales, ahora la académica y a la económica realmente no parece que se le haya tocado tanto. Pero bueno, realmente sobre si los efectos de los fideicomisos van a ser realmente negativos, yo creo que el efecto realmente no va a ser tanto. Digo, a falta de mayor conocimiento sobre el tema. Eh, y, y creo que eventualmente se verá la necesidad de instaurar alguna figura para poder usar los presupuestos de manera miltonal. Es decir, una figura parecida a fideicomiso se necesita por la forma práctica del uso del presupuesto, que no necesariamente el presupuesto como funciona hoy, que solamente se programa para el año que viene, puede responder a ello. Creo que eventualmente se inventará una figura que pueda servir para atender a ciertas necesidades y la burocracia misma hará valer su peso. Entonces, tampoco creo que sea el fin de todo. Pero bueno, es una respuesta a bote pronto por la pregunta que ahorita acabas de sacar. No soy especialista en el tema. Gracias, Roberto. Agustín, escuchábamos ayer a varias de las mamás de los desaparecidos diciendo nos quedamos sin recursos, entre otros que se quedaron sin recursos. Por cierto, un fideicomiso que a Roberto le debe sonar es el del CIDE, que entre otros también padeció este recorte. Agustín, ¿qué opinas? Gracias, un saludo. Pues suscribo todo lo que dice Roberto. Realmente ese análisis justamente a mí me tiene en ese punto. Y creo que el tema básico es, si no están, estos fideicomisos existen para hacer eficiente el reparto del recurso. Es verdad que hay mal reparto y falta de transparencia, pero entonces lo que está por verse es el mecanismo nuevo para hacer esta distribución. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene esta modificación. Por un lado, celebro que haya una reflexión de cómo estamos gastando el recurso, porque todos sabemos también de todas estas vericuetos que la gente tiene que hacer para adjudicar proyectos y que al final, la verdad sea dicha, todos entramos en prácticas que no son nada transparentes. Entonces, a mí me gustaría que la discusión estuviera sobre qué es lo que viene, cómo se podría hacer más con menos, ¿no? Estamos en una crisis y creo que es el momento de hacer una estrategia, de saber que no es que no haya dinero, hay dinero, sino cómo se distribuye de mejor forma. Y también un problema crítico en México es que este presupuesto llega, lo reparten en noviembre, lo administran, empiezan a administrar en enero, febrero, y lo terminan entregando muy avanzado el año. Esto genera que las instituciones que reciben estos recursos no tengan un
una buena planeación y una buena ejecución. Entonces, me parece que es importante. Lo que me choca es que todo sea sobre las rodillas y siempre con una prisa que no deja discutir estos claros oscuros, pero me parece que sí habría que hacer la verdad, comprometernos a discutir justo este tema que es un poco chocante, pero que sí es importante para que el buen funcionamiento de las instituciones y de organizaciones que reciben estos recursos. Gracias, Agustín, muy amable. De acuerdo con esto último sobre las rodillas, a veces pareciera. Beatriz, nos querías comentar algo porque hay un premio Nobel de Química mexicano de 1995 que hoy extrañamos. Hace algunas horas se dio la noticia de que murió Mario Molina. Beatriz, ¿tenías algo que comentar? Sí, señor, creo que saben todos ustedes que ha muerto el gran ingeniero Mario Molina, ingeniero químico, como yo. Lamentablemente yo no le llego ni a la, bueno, pues yo creo que ni al callo, ¿verdad? Ingeniero químico por la UNAM, Premio Nobel de Química en 1995, y una de las cosas súper interesantes que este señor hizo, que en 1974 ya advirtió a todo el mundo que el uso de los CFCs, ¿de acuerdo? Esos gases que encontramos en los sistemas de climatización, de refrigeración y en los aerosoles, dañaban a la capa de ozono. Afortunadamente tomó testigo y en el protocolo de Montreal en 1985 ya se hizo una prohibición y hoy en día no contamos con ese tipo de gases. No sé si algún amigo en China lo sigue produciendo, pero el resto del mundo civilizado, la realidad es que no. Gracias por el apunte, Beatriz. Hace ya varios años que tuve el gusto de entrevistar a Mario Molina, 2 veces al menos, y una de conducirlo hacia el comienzo de su ponencia en un congreso. Estaba tomando una Coca-Cola, y entonces le dije, doctor, ya nos tenemos que ir, y volteó a ver su vaso así con coca, se me quedó viendo así como medio chistoso. Me dijo, le dije, si quiere llévese su vaso. Me dijo, es que me voy a ver muy raro caminando con mi Coca-Cola, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Le dije, es usted el doctor Mario Molina, no van a pensar nada de usted, vámonos. Queridas amigas, amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente, a las 49 personas que se suman a nosotros. Agustín Martínez, ¿quién es Agustín Martínez? ¿A qué te dedicas, mano? Y cuéntanos, ¿qué haces aquí? Nos da mucho gusto tenerte. Muchas gracias a ustedes. Sus demonios siempre rifando, los he visto, los sigo. Soy comunicador, diseñador gráfico, comunicador social, activista de la movilidad sustentable desde hace 22 años con Bicitecas, y pues me ha tocado ser como un observador y un investigador del movimiento ciclista, y también me preocupa la comunicación de toda esta pues nueva corriente, y me ha tocado ser autor y coautor de libros como el Manual del Ciclista Urbano, Por mi ciudad en bicicleta. Alguna vez también en estas lides, bueno, fuimos pareja con Carrión y yo para ser candidatos para hacer la Constitución de la Ciudad de México. Y pues hemos estado en procesos sociales como muy interesantes de cómo usar la bicicleta en la ciudad de forma resiliente, de cómo podemos justamente pensar también en la bici como una vía de desarrollo económico y pensar las ciudades distintos. Y mi tarea, mi misión es cambiar hábitos a través de la comunicación. Eso es lo que me he enfocado. Gracias, Agustín. Roberto Castillo, qué gusto. Cuéntanos quién es Roberto Castillo y qué andas haciendo, mi hermano. Pues primero, gracias por la invitación a Karina, que fue la que se me acercó por Twitter para decirme que sí que le quería quedar aquí. Y qué chido, muchas gracias por invitarme también. Veo varias personas conocidas por acá: Roberto Asensio, Salvador Herrera, Amin Estrada, Pepe Arévalo. Está chido verlos por acá, aunque hace rato no nos vemos en persona. Pues yo estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, como ya lo mencionaste hace rato. Por la parte laboral siempre me he dedicado, siempre he estado como en organizaciones de sociedad civil, en organismos internacionales, he sido consultor para la FAO. En general, mis temas de política pública, de análisis de política pública que trabajo tienen que ver con temas laborales, de derechos laborales, o con temas de transparencia, salud pública. Ahorita soy consultor independiente y la verdad, viviendo un poco la cuarentena de manera privilegiada. Me acabo de mudar a la Nápoles y
estoy muy contento acá. Y ya digo, aparte de esa parte laboral, digamos que otra parte que siempre he dedicado en mi vida ha sido para campañas de incidencia, no sé, reforma política ya, lo que fue también el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego fui candidato independiente en el 2018 en la Ciudad de México. No gané, pero pues fue una experiencia increíble y fui el candidato independiente más votado de la ciudad, eso sí. Pero bueno, aún así no se pudo lograr. Trabajé en Isla Urbana, también diseñando el programa de captación de agua de lluvia de la Ciudad de México, que ahorita se está implementando y que creo que va bastante cool. Y ya, pues en general los temas que más me importan de activismo tienen que ver con reforma política, temas ambientales y de movilidad. Creo que realmente lo que a mí más me gusta es hacer campañas de incidencia. O sea, en general me emociona cada que hay que mover el avispero y hacer relajo para que cosas cambien. También, y lo admito de una vez aquí, soy un simpatizante crítico de la 4T, entonces, pues aquí estoy para las preguntas que quieran. Y bueno, estoy impulsando que la ciclovía urgente se quede. Gracias, Roberto. Coincidimos en eso de simpatizantes críticos de la 4T. Me parece bien. Alberto Marín, tenías unas preguntas terroristas y como tú dices que hay que empezar por las preguntas terroristas, yo no tengo nada que decir. Hay que abrir fuego, que se prende el caldero y que arde el infierno. Alberto, ¿qué le vas a preguntar a nuestros invitados? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, Pues, brindis! para cualquiera de los dos. Salud, muchachos. Salud ahí. Salud a todas y a todos. École. Listo. Voy con la pregunta y sin más dilación. ¿Por qué una ciclovía en Insurgentes, que es de las principales avenidas de la ciudad, y no ciclovías en las vialidades paralelas a Insurgentes, como podría pensar mucha gente, ¿no? ¿Por qué es necesario que una vialidad arterial tenga esa ciclovía? Anímense, muchachos. A ver, Agustín, que ya levantó la mano. Venga, Agustín. Gracias, buena pregunta. Esta pregunta siempre genera debate, ¿no? Y de hecho ahora con el actual secretario, este tema de ciclovías en avenida primaria o avenida secundaria. Tiene sus ventajas y sus desventajas, una y otra. La ventaja de las avenidas secundarias es menos impacto en calidad del aire y son vías más tranquilas. En teoría tendrían que ser pues de convivencia con el automóvil. Y la vía primaria lo que tiene es que tiene la ventaja de que te conecta zonas lejanas. Entonces, digamos, es la vía más directa para llegar de un punto A a un punto B. Y para el ciclista eso es importante. En el caso de Insurgentes, yo quisiera recordar que esa calle, que se dice que es la calle más larga de Ciudad de México y quizás de Latinoamérica, ya fue la primera calle, no solo es simbólica por ser la más larga, sino porque en los 80s fue la primera calle intervenida con un domingo de bicis. El movimiento bicicletero de la Ciudad de México exigió que los domingos se cerrara el carril que va cercano al Camellón y durante unas 5 o 6 cuadras ese espacio fuera para peatones y ciclistas, como lo que pasa en Reforma los domingos. Y era como un símbolo esa calle, era como una especie de, sí, como la calle emblemática de la ciudad. Y cuando entró el Metrobús en esta calle, yo la sensación que tuve fue, en ese momento me acuerdo que fue el primer Metrobús y todos festejamos la llegada del Metrobús como un transporte ecológico, masivo, colectivo. Sin embargo, esa instalación expulsó la posibilidad de pedalear Insurgentes. Los carriles, ningún espacio para los ciclistas y hizo que esa calle fuera realmente intransitable. Ahora que abrieron este espacio, la verdad es que fue muy increíble ver que era posible, que realmente era un tema de voluntad, que hay zonas donde no cabe, donde o sea, quitaron ese espacio y al final me parece que está de fondo el pleito por el espacio, ¿no?
y también por no molestar o no quitar tanto espacio al automóvil. Nosotros somos más pues arrojados en eso y quisiéramos ver como realmente un poco ganarle espacio al automóvil. Entonces, tiene además este símbolo de que hay que dar espacio por lo que representa la ciudad y es posible hacerlo. Creo que esta ciclovía emergente es el gran ejemplo y fue muy interesante ver cómo se hizo digamos, con una planeación, pero también con voluntad y pocos recursos se implementó este espacio. Nosotros, por supuesto, pensamos que sería una muy buena arteria para crear la red ciclista de la Ciudad de México que tantos años llevamos planteando esta red. Gracias, Agustín. Karina quiere comentar algo y escuchamos a Roberto. Adelante, Karina. Complementando lo que acaba de decir Agustín, que obviamente tiene un tema muy de representatividad, la Avenida Insurgentes, pues es un mensaje para toda la nación, ¿no? Meter una ciclovía en Reforma, ahora meter una ciclovía en Insurgentes, las vías más importantes de la Ciudad de México tienen ciclovía, repliquemos todos. Y dos, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber una ciclovía ahí con tanto flujo de coches? La verdad era difícil y sin embargo lo logramos. Y tres, yo le metería hasta un carril de rebase a Insurgentes. Es una avenida de tanta demanda que incluso tendría el Metrobús un carril de rebase, un carril para coches y luego la ciclovía, ya siendo muy, muy radicales. Pero bueno, una pregunta para Roberto Castillo. ¿Qué hacemos para que la ciclovía de Insurgentes se vuelva permanente? Creí que también iba a tocar responder la anterior. ¿Puedo adelante. Es que yo creo que el argumento simbólico / político es importante para el tema de ciclovías urgentes. Hace unos meses Salvador Medina, que está en CEMOVI, de hecho, en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, hizo un artículo que me pareció bastante bueno, haciendo como una compilación más o menos histórica de los movimientos que han llevado de sociedad civil, todo el empuje que se ha dado, sobre todo a partir de la creación del carril del Metrobús, del carril confinado de Metrobús, y luego posteriores organizaciones en las que menciona también, creo que a Visitecas y varias más, que han presionado justamente porque pueda haber un carril sobre Insurgentes. Yo creo que es importante, de entrada porque ya se hizo, es decir, ¿por qué renunciar a un carril que ya está en una vía primaria? Y además una vía tan importante como es la de Insurgentes. Ya se mencionó, probablemente es la avenida más larga de América Latina, no lo sé, pero al menos de la Ciudad de México sí lo es, y sin duda, después de Reforma, es la más simbólica e importante. Hace unas semanas fui con Mercurio Cadena, seguro aquí varios de ustedes lo ubicarán. Nos lanzamos porque nos decían todo el tiempo en Twitter cuando fuimos apoyando la campaña Ciclovía Insurgentes, que eso solo era una agenda fifí de la Roma y la Condesa, ¿no? Y en parte es cierto porque realmente ese es o sea, la estética que se ve en Twitter es principalmente dominada por este tipo de sujetos que lo representan así de alguna forma, ¿no? Y es normal, la gente de menos, en general, Twitter es una red muy poco usada en nuestro país en comparación con el resto de la población, y el grueso de la gente que usa bicicleta es gente de bajos ingresos y no usa Twitter definitivamente. Entonces, Mercurio y yo dijimos, no, la ciclovía Insurgentes, como ninguna ciclovía, es principalmente usada por gente fifí, ¿no? Como ya se dice ahora en México. Es una ciclovía usada de manera primordial por el pueblo. Entonces nos lanzamos a las estaciones más el norte del Metrobús, donde todavía hay carril confinado, y hacia el sur no fuimos tanto, pero hacia el norte sí nos lanzamos. Y decidimos entrevistar a afiladores de cuchillos, a gente que va en su bici con afilador de cuchillo, a gente que vende sabritas, chucherías, a la gente que reparte en aplicaciones en línea, o la gente que reparte de su pollería o de su tienda de abarrotes, etc. Y hombres y mujeres, y nos lanzamos a entrevistar a gente así, que de hecho sí era el grueso de la gente que estaba usando la ciclovía. Y recopilamos sus testimonios. Vamos a sacar un video pronto con los principales hallazgos que tuvimos, pero en efecto se confirma que la mayor parte de la gente que la usa es
es gente de las zonas no muy privilegiadas, gente que viene de Estado de México, incluso que hace recorridos de 14, 15 kilómetros de ida y luego otros 14 o 12 kilómetros de vuelta. Cuéntanos de algún buen testimonio de eso, Roberto. No sé, hay un montón, sobre todo por ejemplo, había muchos de triciclo, que eso es una ventaja importante del carril de insurgentes, que tiene el ancho suficiente para que gente en el triciclo vaya. O gente que va empujando sus como como la de los albañiles para llevar cemento, ¿cómo se llama? Las como carretas que va empujando con sus cosas, ¿no? Y para ellos les ha servido un montón. Lo que nos decían es que, puta, sí, es una diferencia brutal poder usar insurgentes y sentirse seguro de que no te están echando el carro. O sea, esa es la principal, sin duda, que nos iban diciendo. En general la usan un montón y prefieren eso a que, por ejemplo, andar con el triciclo yendo en la banqueta, que pues sí tienes bastantes más accidentes porque hay muchos más obstáculos o se pasan, o pues los peatones, que son los que naturalmente la tienen que usar, pues ahora ya los triciclos prefieren bajarse, ¿no? Y, no sé, pero bueno, creo que es importante que se quede porque une la ciudad del norte hasta el sur y pasa por también, no como lo harían otras ciclovías si estuvieran solo en el oriente o se atravesaran de oriente a poniente, pero sí toca o sí le sirve a personas que hacen recorridos largos y que vienen de Estado de México y que no son de las zonas centrales de la ciudad. Y por último, sobre esta pregunta, creo que es igual de... A ver, creo que al mismo tiempo que una ciclovía así de simbólica se hace, es importantísimo lo que están haciendo alcaldías como Azcapotzalco de tener su propio programa de ciclocarriles, ¿no? O sea, creo que sin duda quisiéramos ver que se detonaran muchos más, por ejemplo, en Iztapalapa. Creo que es fundamental que eso también se haga y en efecto eso le va a servir más todavía a quienes menos tienen. Pero bueno, creo que la batalla por las ciclovías insurgentes es importante. ¿Cómo le hacemos que se quede? O sea, para mí la lógica es muy... La neta es como muy pragmática en ese sentido. Yo creo que esta es una medida implementada por el gobierno de la ciudad a presión de organizaciones de sociedad civil, pero también como una medida proactiva para un poco de intento de desfogar o dar otras opciones de movilidad aparte del transporte masivo. Se pensó como temporal originalmente y creo que sí podría haber preocupaciones, o creo que lo que hay detrás es preocupaciones del gobierno central de que pudiera ser electoralmente no muy popular dejar permanente la ciclovía. Yo lo que realmente creo es que nadie que piensa por votar por Morena va a dejar de votar por Morena por las ciclovías urgentes, ni nadie que no va a votar por Morena va a cambiar su voto porque quiten el carril, ¿saben? Entonces, claro. Yo creo que la forma de hacer que la ciclovía se quede, que yo sí estoy confiado en que la CEMOVI y la Jefatura de Gobierno van a meterlo en el proyecto de presupuesto de egresos, o sea, yo sí creo que eso va a pasar, pero la forma de garantizar a que se quede, yo creo que es uno, lo que ya se está haciendo de aumentar la presión sobre el gobierno central de que se contemple el presupuesto para que se haga, y dos, mostrar que no solamente el nicho utiliza la ciclovía. Es decir, creo que es importante hacer estos ejercicios de mostrar que la gente que no tiene Twitter también la utiliza y se va a ver beneficiado y que va en línea con las promesas de campaña de la Cuarta Transformación y con la narrativa del gobierno actual. Que tiene que bueno, como lo dice el comunicado, el desplegado que leímos hace unos minutos, poco más innovador que entregarle el espacio público a quien puede ser un mejor usuario de la vía en ese sentido. Beatriz, por favor, te escuchamos. ¿Qué quieres comentar con nuestros invitados? Sí, una pregunta rápida, ¿no? En esta línea, ¿no? El por qué por qué dejar esta ciclovía de modo permanente. Habéis comentado algunos aspectos, pero entiendo que otro aspecto también muy importante. Ok, si se me está escuchando, me ha salido una nota. Sí. Otro aspecto muy importante es en números cuánto ha incrementado el uso. ¿Tenéis algún dato concreto del incremento de uso? Sí, adelante, Agustín. Gracias. Sí, fíjate que hay un estudio del poder del consumidor que hizo con Greenpeace y hicieron una lectura. Entonces, los datos son contundentes.
Hubo un incremento del 191% de ciclistas sobre ciclovía entre abril y agosto de 2020. Es decir, hay una demanda de transporte en esa calle. La direccionalidad también fue 50% para un lado y 50% para el otro. No solo sirve para transporte no motorizado, también personas en otro tipo de vehículos. 95% de los usuarios de la ciclovía fueron bicicletas, 76% eran bicis particulares, 10% de renta, 4% carga, 2% apoyo vial. 2% lo hacían en monopatines, patinetas. 3% de las personas se observó que empujaban, jalaban algún vehículo, diablitos, carritos, valeros. Y finalmente el 0.02% utilizaban silla de ruedas. Entonces, no solo es para ciclistas, ¿no? También se abre esta vía para otras movilidad. Bueno, pues la horario en el que más se usó es de 8 a 10 horas, de 14 a 16 horas y 16 a 20 horas. Son los, digamos, horarios de movilidad laboral. Y la sección de mayor afluencia que se identificó y prevaleció en los 3 meses de aforo fue Eje 2 Sur a Eje 7 Sur, y de acuerdo con los últimos foros representaba el 53% de los registros. Entonces, la Coalición Cero Emisiones se abocó a hacer esta lectura que genera datos claros de que se usa, que es una vía importante para la movilidad y que si fuera de mejor calidad podría atraer más viajes. Adelante, Alberto, por favor. Sí, a mí me gustaría preguntar en línea, por ejemplo, a Roberto, de lo que estábamos comentando ahora mismo. El estudio del poder del consumidor dice que son 18.000 los tramos o viajes que se presentan en algunos de los temas. Sin embargo, yo he revisado bien la parte del aforo y el análisis por secciones. Las secciones en hora pico pues no pasan de los 300, de los 250 ciclistas, 200 ciclistas. O sea, en realidad es eso, ¿no? Y si, sin embargo, si yo miro el número de carros que pasa por cada uno de los carriles, pues prácticamente estamos contabilizando el orden de 900 por carril. Es decir, si yo miro la lógica de contar lo que realmente está pasando ahora mismo, yo tendría que ceder más espacio al automóvil que para la bicicleta, ¿no? Ante este argumento que puede esgrimir a alguien que no le termine de gustar el proyecto, ¿tú qué dirías? A ver, digo, hay varios, y está una precisión fuertísima de que dejar el carril a la bicicleta es otra de las críticas fuertes que se hacen, es pues nadie lo usa, ¿no? ¿Para qué lo dejan si no lo está usando y solo está generando tráfico? Y pues si quieres que el statu quo se mantenga así, pues definitivamente no dejes la ciclovía, ¿no? Es decir, la probabilidad de que en algún momento la ciclovía sea más utilizada depende de que se quede. La afluencia del Metrobús fue creciendo. O sea, cuando recién se implementó el Metrobús, no estaba a tope en su capacidad y fue aumentando conforme se fueron creando más líneas que lo iban atravesando y que lo alimentaban más, ¿no? O sea, es decir, creo que hay una lógica de una apuesta a futuro que no necesariamente es un beneficio inmediato en el corto plazo que podría ser claro. Eso no es tan atractivo en términos de política pública, pero en última instancia tampoco creo que el debate termine llegando a ese nivel de discusión tan fino. Es decir, creo que mostrando que justamente esta ciclovía beneficia a quien menos tienen es un argumento mucho más poderoso que el número de viajes que hoy existan por ese carril de insurgentes. Es decir, cuando tú le permites a los autos andar ahí y no le estás dando no le estás dando espacio para que el repartidor de una tienda de abarrotes o un afilador de cuchillos o un vendedor de frituras se sienta seguro en la calle utilizando esa avenida, creo que estás tomando una decisión que no va en el sentido de lo que el gobierno quiere representar actualmente. Creo que por ahí hay un argumento muy fuerte que se puede dar en favor de por qué la ciclovía se tiene que dar. Es un argumento más político, pero otra vez creo que es el más importante. Y que habrá sido alguno de esos argumentos políticos que utilizaron para establecer un cierto mensaje de campaña, ¿no, Roberto? Aduciendo a lo que tú comentas ahora, estaría faltando el gobierno de la Ciudad de México a una de las propuestas en términos de contribuir a quienes menos tienen si deciden que esto no permanezca de alguna forma, ¿o cómo ves tú?
Pues más bien yo creo que a ver, el tema es que el presupuesto también ahí está, ¿no? Creo que habían estimado algo así que como 100 millones de pesos. Realmente creo que nadie ha hecho un presupuesto serio de cuánto debería de ser, pero, pero vamos, creo que ya fue una medida en un sentido positivo que dieron. Creo que la lógica aquí es simplemente decir, la gente apoya esa medida y tu medida justamente beneficia a quienes más quieres beneficiar. Si ya diste un buen paso, ¿para qué echarte para atrás? Y creo que para eso se requiere que nosotros, quienes queremos que la ciclovía se quede, ilustremos esa realidad y no solamente, y aquí un poco del lado crítico, a ver, estoy de acuerdo con el display, con el comunicado que se hizo, pero creo que pesa más mostrar a quienes beneficia que, que sacar un comunicado con 100 abajo firmantes, que siempre estamos ahí, ¿no? O que siempre ¿Lo firmaste, ahí. Roberto? No, nunca, no recibí la invitación para firmar. Karina Licea, adelante. Pues además a partir de la construcción de infraestructura, que eso es un tema aparte, ¿no? Es un tema... No se escucha. Les comentaba que además no estamos hablando del tema de inducción de viajes, que ese es un tema aparte y de política pública que justamente se publicó en la Ley de Movilidad como obligación de la Secretaría de Movilidad. Pero bueno, una pregunta para Agustín Martínez. ¿Qué se necesita qué significa para la sociedad civil, por ejemplo, ahora, que tengamos ya gente que anteriormente era activista y que ahora es parte del gobierno? ¿Cómo manejan estos temas? ¿Cómo lo gestionan? No sé, hay muchas personas. ¿Se te ocurre alguno en particular? Este es un tema muy interesante. A mí me ha causado mucho interés y me ha tocado además también vivirlo. Pienso que el tema del activista en funciones depende mucho del gobierno que lo contrate, ¿no? Yo recuerdo una etapa, me pareció muy buena, en Bogotá, donde Gustavo Petro integró a los activistas en distintas secretarías, pero no les impidió seguir siendo activistas. Ellos tenían la libertad de ser ellos, de no vestirse como funcionarios. Y más allá del vestimiento, de la vestida, es que podían ser críticos y podían seguir siendo más propositivos, además articulando desde adentro. Entonces me pareció un caso de éxito muy interesante. Y en este caso, hoy en día, pues yo celebro muchísimo que tengamos en funciones a personas con mucha capacidad técnica. Me parece que es algo pues que no habíamos tenido, y lo que creo es que también ellos están ahí haciendo una lucha contracorriente de una tendencia que es la agenda de la movilidad en coche o privada, que es pues, más poderosa y que tiene mucha... Entonces, esa agenda yo creo que está siempre generando una tensión y que en la medida de las posibilidades nuestros compañeros activistas en funciones están haciendo su chamba. Yo creo que no está fácil estar allí, y bueno, también creo que depende mucho de las personas y de pronto hay personalidades que se suben a un ladrillo y ya no ven para abajo, ya creen que no van a bajar, ¿no? O que están ahí. Entonces, nuestro papel siempre ha sido de proponer, de criticar y proponer. Y pues nosotros aplaudimos lo que se haga bien. Nos parece que es importante reconocer lo que está bien hecho y criticamos lo que está mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aplaudimos mucho que se rescatara el poco dinero que estaba hecho para el trolebús bici, pero la ejecución de ese proyecto no fue el mejor. Entonces, digamos que se avanzan y hay cosas que no. Siempre estaremos muy críticos y al mismo tiempo propositivos, pero quisiéramos ver más, ¿no? Siempre desde el activismo quisieras ver un avance realmente, una transformación, un cambio de mentalidad general. Pero esto es complicado y bueno, Déjame que te comprometa una de estas. Si algún día te vuelves tu funcionario público, vas a dudar sobre los asuntos que tienen que ver con el ciclismo desde el activismo, con la posibilidad de que la gente ocupe el espacio público en la bicicleta. Vas a dudar, como hemos visto que puede ocurrir
cuando desde el activismo de pronto nos convertimos en funcionarios públicos. ¿Vas a dudar? Comprométete algo, ándale. Lo tengo apagado. Pienso que si me invitaran a trabajar, yo preveniría a quien me contrate y diría, oye, pues si me conoces, ya sabes para qué me contratas, ¿no? Sí, sí, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Me dirías. Ya sabes cómo soy, atente a lo que soy, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que pasa por esa parte, como defender un poco tu visión. Y te digo, yo creo que es un tema muy complejo la movilidad y pues hay muchos recursos y muchos intereses ahí atrás y no es fácil, ¿no? Pero pues Gracias, sí trataría de mantenerme. Gracias a ustedes. Gracias. Hace muchos años, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora está de moda, se debatía la posibilidad de aprobar o no la ley Televisa. Algunos de los que estamos aquí se acordarán. El extinto y en paz descanse ministro Góngora Pimentel le decía en una entrevista a La Jornada: no saben de qué estamos hechos. La opinión pública pues de alguna manera presionaba a la Suprema Corte para que no aprobara la ley Televisa, una cosa contraria a la que ocurre ahora. A mí me encantaría saber en este sentido, en este contexto, de qué están hechos las autoridades del gobierno capitalino en este sentido, de qué están hechos, porque la movilidad en bicicleta será permanente, es así. Ojalá que la ciclovía sea igualmente permanente y podamos entonces conocer de qué están hechos el secretario Layú y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en materia de movilidad sustentable, más allá de los presupuestos, pero sí de la voluntad de lograr, de impulsar y de tomar la decisión de una ciclovía que no es menor el número de personas que están pidiendo, exigiendo que sea permanente, porque hay las condiciones para que ello suceda. Alberto Marín, tenemos un chat en el infierno. Cuéntanos, ¿quién está ahí? Y le damos la palabra a nuestros invitados y a nuestros participantes. Gracias. Yo antes de nada, sobre el tema del activismo, el que hablaba, y de incitar o darle un golpe al avispero, quería preguntarle a Roberto, pues, ¿qué hace esas personas que no están metidas en Twitter para reclamar la ciclovía? O sea, ¿eso funciona verdaderamente o son personas que se han visto beneficiados y cuando se lo quiten no van a decir nada? En ese caso, ¿cómo azota el avispero Roberto para que se vea este hecho y para que esas personas que no se meten en Twitter pues puedan también expresarse, ¿no? Esa es una pregunta muy chida. O sea, creo que naturalmente Twitter se ha convertido en una red donde mucho activismo se da y se refleja en muchos de los sentires y las demandas, porque es una red primordialmente política, es decir, el círculo rojo se encuentra ahí, entonces es una conexión directa con tomadores de decisiones. Pero los tomadores de decisiones no necesariamente, o cada vez menos, responden o toman tan en serio a Twitter, porque pues el Twitter es un universo muy pequeño en el que está un porcentaje muy reducido de la población en comparación, ¿no? Creo que una de las cosas que nosotros empezamos a hacer justo cuando, a ver, yo me sumé a esto porque vi la convocatoria de Jimena Rosas en Twitter, una tuitera, que invitó a una rodada que se hizo para llamar a que la ciclovía se quitara de obstáculos y a que se le protegiera de la gente que se estaciona y la invade, y al mismo tiempo para un llamado a que se dejara de forma permanente. Entonces dije, qué chido, pues hay que apoyar esta causa. Entonces mandé después de que se hizo esa rodada, mandé un tuit poniendo: quien quiera ayudar a participar a promover la ciclovía, mande ¿cómo se llama? Regístrese en ese formulario que mandé, ¿no? Se registraron como 500 personas y con eso lo que hice con un equipo con el que ya he trabajado antes en otras cosas fue, bueno, lo que vamos a hacer es repartámonos los contactos, cada uno le pedimos a la gente que, firme una petición en change.org, 2, le mande este formulario de contacto a otras 5 personas que quieran apoyar las ciclovías urgentes, y 3, siga pendiente de nuestros contactos para
para hacerles llegar más activaciones futuras. Entonces esa base de datos creció, ahorita va como en 1,500 personas, de las cuales la mayoría ya no son gente que llegó por Twitter. Entonces, lo primero lo que estamos construyendo ahí es una red de voluntarios y voluntarias que no dependen de su activismo en Twitter y que buscamos sacar para hacer otras cosas. La discusión fuerte viene en la discusión presupuestal. O sea, apenas lo que nosotros ahorita sacamos fue hablar con una diputada de la bancada de Morena. Era importante para nosotros que fuera de Morena para que no hubiera por parte del gobierno central el tema de que la oposición está tomando esta, o sea, digamos como la oposición lo está tomando y entonces ya automáticamente me asumo a la defensiva, sino que la misma bancada del mismo partido demande al gobierno que el presupuesto se contemple, ¿no? Vamos a esperar a que se presente la propuesta de proyecto de presupuesto para en noviembre más o menos, esperamos que se dé la discusión en el Congreso local y ahí llamar a una activación más amplia. Lo que queremos hacer puntualmente ahí es pedirle a la gente que haga 3 cosas. 1, que mande un correo con un escrito ya prehecho a sus diputados y diputadas que les corresponden. 2, que les llamen a sus teléfonos a aquellos que los tienen públicos. Muchos aquí en la Ciudad de México tienen su WhatsApp hecho público. Y 3, que se sumen a activaciones que hagamos en territorio. Ya no solamente contando con el universo que podamos convocar en Twitter, sino con lo que la red de voluntarios pueda llevar. Sí funciona. Creo que es algo que hemos implementado ya varias veces. Por ejemplo, solo porque fue la primera vez que lo implementamos ahí, lo hicimos con una iniciativa que se llamó Sin Voto No Hay Dinero en 2016 y tuvimos como 30,000 voluntarios en el país. Y bueno, lo hicimos luego en las candidaturas independientes que tuvimos en el 2018. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para un distrito local, tuvimos 800 voluntarios. Entonces, como que ya es una forma de activación y hacer que la gente se manifieste más allá de solamente Twitter. Y pues esperamos probar que sí funcione, que sí va a jalar para esto. Otra de las cosas que hicimos fue... Yo hablé con unos amigos que tengo en un medio que aquí es muy pro régimen, que es El Soberano. Seguramente aquí algunos lo ubicarán y no tendrán la mejor opinión sobre este medio. Pero para no es tan soberano. ¿Mande? No es tan soberano. Pero para nosotros era importante que un medio que es tan leído, consumido por gente a favor del gobierno actual, viera que ese medio promovía la ciclovía para que ellos también la asumieran como algo que quieren promover, ¿no? Y que de entrada el gobierno central no dijera, uy, esto es una agenda del PAN o de otro partido, ¿no? Entonces, en eso estamos. Queremos hacer más testimonios y sacar este primer video a ver qué tal circula en YouTube, en Facebook, en otras redes y que se pueda jalar, ¿no? Digo, aquí estamos experimentando en gran medida, nadie nos paga a ninguno por hacer estas cosas, ¿no? Pero pues es también probar qué mecanismos de exigencia funcionan. Gracias, Roberto. Ahí lo vemos. Oye, nada más por curiosidad, ¿qué diputada era? ¿Qué diputada es? Paula Soto. Muy bien, claro. Alberto, ¿tenemos más preguntas? Sí, vamos a abrir el micrófono para Andrés Giraldo, por favor, y luego después damos voz también a Pepe Arévalo. Venga, Andrés. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, bienvenido, adelante. Gracias. Tenemos poco tiempo, Andrés, dale duro. 3 comentarios rapidísimos. El primero es que la ciclovía en Insurgentes como símbolo funciona muy bien, pero como símbolo no es garantía de uso. El éxito en Bogotá, por ejemplo, cuando se implementaron las primeras ciclovías o los primeros bicicarriles o bicisendas, era que unían pares orígenes-destino de personas que tienen bajos ingresos y necesitaban utilizar la bicicleta como modo de transporte para ahorrarse una lana, ¿no? Ellos fueron los primeros usuarios y fueron los que se encargaron de hacer todo el movimiento para que no se lo quitaran, ¿no? Yo creo que en Insurgentes, con un par de ramales que conecten algunas colonias con un perfil de usuario un poquito más adecuado, se lograría, ¿no? Es una modificación que no necesariamente implica mucho gasto, pero que sí puede ayudar a la permanencia. El segundo tema es el de, yo pienso que es importante que se conserve un corredor de bicicletas, porque las paradas en bicicleta, pues aquí hay muchos que pedaleamos, son una pesadilla. Estar parando cada esquina es lo peor del planeta. Entonces los corredores ayudan y alientan a que los nuevos usuarios o los usuarios habituales pues tengan un viaje muchísimo más cómodo
y en ese sentido el corredor es clave, ¿no? La cantidad de semáforos que tiene Insurgentes es infinitamente menor que la que tiene, por ejemplo, Amores, ¿no? Por decir algo. Ok. Y Adelante, Andrés. finalmente, el último comentario es con respecto a los efectos positivos. No se ha hablado mucho de qué puede pasar con los comercios que están al lado y lado de Insurgentes con una velocidad menor. Está comprobadísimo que el consumo es directamente proporcional a la velocidad. Si pasas caminando, compras más. Si pasas en bici, compras un poquito menos, pero igual compras más. Si pasas en carro, pues no compras, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es un argumento de venta y sumando esos comerciantes al lado y lado, pues tenemos una inercia. Gracias, Andrés. Adelante, Alberto. Escuchamos ahora a Pepe Arévalo, ¿no? Sí, damos voz a Pepe Arévalo. Venga, Pepe, bienvenido. Qué gusto verte, escucharte. Pon tu cámara, maestro. Pues no te tiene como no sé cuántos meses que no te veo. A ver, el amigo Pepe Uy, ya sigue se ahí, ¿o nos no? fue Pepe Arévalo. Creo que Pepe ya no está con nosotros. Pepe ya, no, sí está con nosotros, nada más apagó su cámara o se desconectó. Sí, más bien, se desconectó. Alberto, ¿tenemos a alguien más? Sí, tengo aquí la pregunta de Maite Ramos, que es muy buena, que puede ser... Venga, Maite Ramos, adelante. Le abrimos el micro a Maite, por favor. Venga, Maite. Pero que a lo mejor no está, si es que ese es el No, tema. sí está con No, sí nosotros, estoy. no como Pepe. Ah, vale. Ahí está Pepe, ha vuelto Pepe Arévalo, que no estuvo con nosotros. Escuchamos a Pepe Arévalo y luego a Maite Ramos. Adelante, Pepe. Abran el micrófono al señor Arévalo, por favor. Creo que tiene otro nombre. ¿Podría levantar la mano? No, Pepe, está por como favor? José Arévalo. Aquí está, listo. Se dejó bigote. Se dejó bigote el Pepe Arévalo, qué bárbaro. Maite, te escuchamos a ti, después a Pepe Arévalo, por favor. Maite, Va. adelante. Y sí estoy, ¿eh? No estén diciendo que no estoy. No, sí, ya hasta te vi que andas en tren ligero y todo. Ando, sí, claro. Bueno, no, mi pregunta era más, creo que muchos esperábamos que en esta administración hubiera mucho más apertura en la parte de movilidad no motorizada. ¿Por qué creen ustedes que se ha dado tanta resistencia, no solamente a la ciclovía de Insurgentes, sino en general al tema de las ciclovías emergentes, provisionales o como se les han llamado, sobre todo en esta época de la pandemia, mientras en muchos otros lugares empezaron a implementar en forma importante, y aquí notamos una resistencia que podíamos haber pensado que iba a ser todo lo contrario? Vaya, Maite, estaba esperando una palabra como la tuya, me da mucho gusto. No sé, es que sí, de verdad, a mí me gusta mucho que cuando haya, que el activismo sea activismo. No sé, sí, ¿qué quieres que hagamos, Alberto? Vamos con Pepe, escuchamos a los invitados. Escuchemos a Pepe, por favor. Pepe Arévalo, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto verte. Oigan, de volada, para no quitar mucho tiempo, pues un poco en seguimiento a lo que decía Andrés sobre las velocidades. Por ahí creo que concluimos luego que el hecho de ya tener la permanencia de una ciclovía como la de Insurgentes, pues garantiza la seguridad para las y los usuarios. Sin embargo, bueno, quienes hemos tenido oportunidad de recorrerla en distintos puntos, pues, podemos percatar que ya hay automóviles que cuando la vía lo permite, pues sí llegan a alcanzar hasta 70, 80 kilómetros por hora, y lo cual, pues digo, sigue poniendo en riesgo a la banda que va pedaleando. Pues preguntarle a Agus, a Roberto, si consideran que este es un buen momento para que también la permanencia de la ciclovía vaya aparejada de una estrategia para reducir la velocidad en los puntos más conflictivos de Avenida Insurgentes, porque digo, de otra manera va a estar canijo que la mayoría se pueda seguir sintiendo segura. Gracias, Saludos, Pepe. banda. Un abrazo, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Y me gustaría, si es posible, después de escuchar tanto a Roberto, que levantó la mano, como a Agustín, preguntarle a Maite si tiene ejemplos precisos sobre eventos de resistencia de esta administración en materia de movilidad no motorizada, que sería importante escucharlo. Roberto, adelante, por favor. Sí, Pepe, qué chido escucharte de nuevo. Está cool verte por acá.
Sí, yo creo que en gran medida la lógica de pedir presupuesto para que la ciclovía urgente se haga pues como tendría que hacerse para que quede de forma permanente, es que justo los puntos de mayor conflictividad, que sí pueden haber varios, o sea, hay muchos lugares donde en efecto sí hay mucha velocidad, donde de plano a los carros les vale el confinamiento, hay zonas donde el confinamiento de hecho no está dividido en efecto por infraestructura, o sea, por los... ¿Cómo se llaman? Las del Metrobús que utilizaron recicladas. Se me fue el nombre. Ajá, sí, sí, sí. Donde eso no está, pues la lógica es que, y también varios cruces que habría que adaptar. Yo sí creo que debería apuntar a la reducción de velocidades en ciertos lugares, sin duda. O sea, la lógica de pedir el presupuesto es que no, pues, no quede simplemente como está, ¿no? Sino que se haga una de tal forma que permita el uso óptimo de la avenida. Sobre lo que comentó Maite, sí, que nos comparta las resistencias. A ver, yo, por lo que he visto en temas de movilidad, mi percepción es que la tarea del gobierno sí ha sido una inversión importante hacia el transporte público masivo y también hacia ciclovías en general. Ahí te hablaba de movilidad no motorizada. ¿Tú ubicas alguna inversión importante en movilidad no motorizada? Roberto, ahora que dices que Maite nos cuente, ¿tú ubicas alguna? No, me refería a las de transporte público masivo. Y Entonces, sobre ciclovías me no refiero... lo que puedo mencionar son el tema de las ciclovías, bueno, el plan de infraestructura ciclista, que hay el debate si la pintura es infraestructura o no. Sí. Y el otro tema es lo que están haciendo alcaldías, ¿no? Pero bueno, eso no es el gobierno central. Claro, de acuerdo. Agustín, ¿quieres comentar algo? Agustín, por cierto, es que me parece bien importante lo que acaba de decir Maite, ¿eh? Y más tratándose de esta plática con ustedes dos. ¿Tú ubicas que hay resistencia por parte del gobierno de la Ciudad de México para la movilidad no motorizada? ¿Ubicas inversiones o no? ¿Cómo la ves tú? Yo ubico su discurso centrado en el transporte público. Sin embargo, también estamos viendo inversión en puentes y bajo puentes de muy altos recursos que contradicen un poco este discurso. Yo creo que hay una tensión, un poco a la pregunta de Maite, entre la dirección o la jefatura de gobierno con la secretaria en esta política de movilidad, y que de pronto hay compromisos sí hay compromisos en esa agenda de movilidad y no quieren ahí como molestar mucho. Eso sí resulta un poco decepcionante, porque esperaríamos algo más activo, ¿no? Y bueno, el tema efectivamente también, al hacerla más permanente, seguramente tendría que incluir una serie de señalización, pero también es un tema de reglamento. Y sobre todo en la sección de CEU, que es una carretera de alta velocidad, es una zona muy peligrosa para peatones y ciclistas, que requiere ahí una infraestructura mucho más robusta para poder confinar y dar seguridad a los que pasen por aquí. Y es increíble que en la Universidad Nacional atraviese una carretera que pues los coches legalmente están permitidos cruzar a 60 kilómetros, pero en realidad, la lógica está de como que no, que adecuarnos a la calle, no que la calle se adecue, me parece como muy contraria, ¿no? Realmente lo que necesitamos es bajar la velocidad. El peligro mayor, el riesgo mayor es la velocidad para todos, para el que va manejando, para todo usuario de la vía. Entonces, gracias, Agustín. Sí. Maite, nos quedamos a la mitad. Dijiste que no veías actitud, ni inversión, ni veías resistencia, fue la palabra que usaste, en materia de movilidad no motorizada en esta administración. Cuéntanos por qué. A ver, digo, a lo mejor es percepción mía, yo no soy experta en movilidad no motorizada, ¿no? Pero como usuaria ciclista yo haría un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo se tardó la administración de la Ciudad de México en hacer la ciclovía en Insurgentes, mientras que en otras ciudades, en mucho menos tiempo, había un mayor número de kilómetros de ciclovías emergentes para estas épocas difíciles? Acá nos tardamos, incluso hubo una resistencia y hubo declaraciones en contra al respecto. Segundo,
Esta administración presentó un plan donde se compromete a llegar a 600 kilómetros antes del 2024 y a 332 kilómetros en los primeros años. ¿Cuántos kilómetros van? Yo no soy experta, pero ustedes deben de saber cuántos kilómetros van. Pero estamos muy lejos de llegar a estos kilómetros. Es decir, mi postura es, esperábamos mucho más, justamente porque pensábamos, o la percepción es, que hay personas que saben del tema y que justamente estaban del lado del activismo. Perdónenme, pero tenemos un rezago en el tema de Metrobús impresionante. La línea 5, la extensión, viene de la administración pasada y ni siquiera se ha terminado completa. Y no viene otra más. La extensión de línea 3 está atorada, todo queda en planes. Inversión en metro, estamos muy rezagados. Es decir, no solamente en movilidad no motorizada, en general en movilidad, coincido con lo que dice Agustín, se están privilegiando el tema de los cablebuses, el tema de un trolebús elevado que tiene mucho que deberíamos de analizar y revisar si realmente era el proyecto adecuado, mucho en pasos a desnivel y en puentes que podían haberse invertido en movilidad no motorizada o en movilidad en sistemas de transporte masivo que podían haber beneficiado a un mayor número de personas que habitamos en la zona metropolitana. Gracias, Maite. Se ha encargado Maite de prenderle al caldero esta tarde. No sé si Alberto Marín tenga algo que comentar al respecto. Y si no, por última vez, antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría escuchar a Agustina y Roberto. Alberto, ¿algo que comentar? A ver, sí, porque nos ponemos muy localistas y hemos tenido comentarios muy interesantes. Venga de ahí, venga. Hablamos mucho de México, pero Jazmín Quispe de Lima ha contado que por el corredor Avenida Tupac Amaru se ha implementado una ciclovía emergente en Lima. Por ahí circula el único VRT que tienen allí en Lima y bueno, pues ha tenido bastante éxito. En concreto habla de que ha hecho que la bicicleta pase del 0.5% ahora en el entorno del 1% del reparto modal. Por otra parte, Marcos de Santo Domingo, de allí de República Dominicana, pues habla de lo difícil que sería tratar el tema de la infraestructura ciclista con una ciudad con tantas motos como Santo Domingo. Sería tremendamente complejo. Se creó el primer circuito formal en Santo Domingo, pero hubo un elevadísimo rechazo. Sí, y además es especialmente complicada Santo Domingo en la parte del tránsito. Y luego Lichu, desde Rosario, pues nos dice que en la avenida Pellegrini se implementó una ciclovía, que es una de las más importantes de la ciudad, que en este momento que pasó de 40 bicis a más de 400 en la zona y ahora en pandemia ha subido a 900 bicis en alguna de las secciones para Rosario, que es una ciudad con 1 millón de habitantes, ¿no? Bien. Entonces, también para que no nos olvidemos de que pues hay vida más allá de lo que pasa aquí. Claro, y luego, 16,000 usuarios de la ciclovía de Insurgentes en junio, Alberto, colegas. Nada, no es un tema menor. En diferentes tramos y puede haber duplicación de conteo, pero bueno, eso es otro tema. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. O sea, Oigan, la parte técnica se puede rebatir. Y luego ha dicho una cosa, Claudio Sarmiento, que me ha gustado mucho. Muy bien. Dice que nadie justifica la construcción de un puente cruzando un río por el número de personas que nadan de un lado a otro, ¿no? Que eso también pues tiene mucho sentido con la parte de demanda y con la parte de... Bueno, que nos explicara un poquito más mi queridísimo Claudio Sarmiento, pero a ver, a mí me gustaría, si quieren, para concluir, ya nos colgamos, ahora sí, Beatriz me va a regañar, pero no sé si Roberto y Agustín quisieran comentar algo, porque me parece importante lo último que ha dicho Maite, que es una anemonia asidua. ¿Tienen algo que comentar al respecto de lo que dijo Maite? ¿O nos vamos al siguiente bloque? Sí, un poco, este gobierno presume que ha hecho la mayor inversión en transporte no motorizada de los gobiernos anteriores. El tema es que esa inversión era ínfima. Entonces, el aumento es representativo, pero realmente, comparado con la inversión que se está haciendo en transporte, sobre todo individual, es muy amplio el margen. Entonces, ahí puedes ver un poco también que sí hay voluntad, pero no tanto como pensábamos que iba a haber y que podría ser. Roberto. Creo que hay que hacer que esta demanda sea popular. O sea, tal vez ya es un refrito de lo que dije, pero neta tenemos que hacer que la demanda sea una demanda popular, que sea amplia, que la gente... Es decir, cuando tú hablas con la gente que está en los triciclos o que son los repartidores, bueno, los repartidores de aplicaciones un poco más tienen conciencia de gremio, pero apenas. Los demás no es como que se identifiquen como ciclistas.
ven esos como herramientas de trabajo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hasta con pena, varias de la gente que usa mucho la ciclovía y que les había beneficiado, sobre todo los señores que encontramos que eran repartidores, nos decían, pues a mí sí me ha beneficiado mucho más sentir seguro, pero pues qué pena quitarle tanto espacio al auto, ¿no? Genera tráfico, etcétera. Y ahí una lógica que podremos tener es la de irles a explicar por qué están mal, pero pues eso no va a funcionar, no ha funcionado nunca y no va a funcionar jamás. La lógica es que es la construcción de una agenda que sea popular, que sea sentida desde abajo y que no solamente se vea como una agenda de especialistas o de expertos o de que alguien diga, es que yo no me siento reflejado ahí porque mi principal identidad no es la de ser ciclista. Claro. De acuerdo, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Agustín. Hace 15 años que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador tomaron la decisión de poner sobre Insurgentes el Metrobús. Ojalá que los viéramos poner 15 años después una ciclovía permanente sobre Insurgentes. Beatriz Cárdenas, no es cierto, primero vamos a ir con una palabra. Les voy a decir a Agustín y a Roberto, les voy a pedir que respondan una palabra que yo les voy a decir y ustedes me van a responder con lo primero que les venga a la mente. Agustín, si yo te digo ciudad, ¿qué es lo primero que piensas y qué responderías? Diversidad. Roberto, ciudad, ¿qué responderías tú? Gente. Gente. Agustín, Arely Carreón. Una máquina de ideas. Roberto, Pedro Kumamoto. Amigo muy querido. Muchachos, vamos a hacer de cuenta que el escenario es gris y que no se confirma la ciclovía de Insurgentes permanente y tienen la oportunidad de decirle algo. Andrés Layú. Agustín, ¿qué le dirías? La tuviste y la dejaste ir. Eso, como el perro Bermúdez. Roberto, vamos a suponer que no se confirma porque no está dicho que se va a confirmar. ¿Qué le dirías a la Autoridad de Movilidad de la Ciudad de México? Que se había dado un gran paso y que no había por qué no seguir en ese camino. Agustín, ¿eres un demonio, sí o no, de la ciudad? No quisiera, pero sí. Roberto Castillo, ¿te consideras un demonio de la ciudad? Ya sin mi fixie no tanto, la verdad, y qué bueno, porque era medio irresponsable. Beatriz Cárdenas, tenemos un cartón y lo queremos ver para concluir con este espacio. Adelante, Beatriz, por favor. Ok, Toño, ¿me echas la mano, por favor? Venga, mi Toño. Bueno, ahora nos vamos a meter prisa, ¿no? Ok, bien. Esto que vemos aquí es una visualización del caos, de cómo está absolutamente todo ordenado o mal ordenado y cómo veo de una forma un poco psicodélica la situación de Insurgentes, por ejemplo, ¿no? Ustedes se llaman a sí mismos arrojados, activistas y que buscan la transformación, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo quiero decirles a ustedes que esto ya alguien fue precursor hace muchos años, entonces nos vamos a ir al Antiguo Testamento y adelante, Toño, por favor, ¿qué es lo que sucedió? Pues ahí tenemos, como Moisés abriendo el Mar Rojo, ahí bueno. Estas ciclovías emergentes y esperemos que permanentes. Felicidades y sobre todo, en el caso concreto de Agustín, diseñador gráfico, ahí sí me siento con una responsabilidad sobre todo extra para contigo. Muchas gracias, chicos. No, bueno. Gracias. ¿Cómo la ven, Roberto y Agustín? ¿Qué opinan? Rifadísima. Genial, oye, gracias. No, súper talento y Vosotros. te agradece mucho todo esta aquelarre de buena onda. Gracias. Que sean las y los ciclistas y la ciclovía, ojalá permanente sobre Insurgentes, un Moisés que abra el paso sobre la avenida, una de las avenidas más importantes de este país. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Beatriz Cárdenas, gracias, Karina Licea, gracias, Alberto Marín, por haber estado esta noche con nosotros y particularmente un abrazo y de verdad estamos muy complacidos. Ha sido un privilegio tener a Roberto Castillo y a Agustín Martínez con nosotros. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, otra vez el miércoles a las 7 de la noche, cuando nos podamos encontrar en la ciudad y sus demonios. Muy buena noche. Gracias, bonita noche.
Muchas gracias, un abrazo, cuídense. Adiós a todas, a todos, Cuídense, gracias. adiós. Chao, Bueno, la chicos. positiva, sí. Gracias. Hasta luego, Gracias. buena vibra. Gracias. Mira, ahí estaba el Héctor. Además. Abra los micrófonos. Salud. Nos vemos. Saludos, mi Claudio. Saludos. Ya me la acabé. Buenas noches. Un abrazo, Gus. Hasta luego. Cuídense. Abrazo a todos, a todas. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Hugo. Adiós, Sofía de mi corazón. Te amo. Qué lindo.